Ok, entonces te comentaba, ¿verdad? Pues estaríamos hablando, discutiendo ciertas cosas sobre ángulos. Entonces, una de las primeras propiedades que debes de manejar, pues es la siguiente. Suponete que vos querés, bueno, aquí quiero dibujar una recta, digamos, y otra recta. Entonces, también tengo, digamos, vamos a ver. Ok, entonces mira, si yo marco un ángulo como este, que está por acá, este ángulo, borrar. El amor es Yo marcaba un ángulo como este, entonces este ángulo también está relacionado con el ángulo anterior, ¿verdad? ¿Sabes qué tipo de ángulos son esos? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y si por ejemplo, si este ángulo mide, a ver, 50 grados, entonces ¿cuánto mide el otro ángulo? 50 grados. 50 grados. Perfecto. Eso lo manejan, ¿verdad? Si los ángulos opuestos por vértices son congruentes, ¿verdad? ¿Cuánto mide este ángulo que está por acá? ¿Mm? Ya sabes que este mide 50 grados también, ¿verdad? Ese ya me lo había dicho. Sí. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo X? 180 grados menos 50 grados. O sea, 130 grados. 130 grados, ¿verdad? Y entonces, estos dos ángulos, ¿verdad? El de 50 y el de X tienen un nombre, ellos dos. Ella está soltera. Estoy interrumpiendo la mañana que es clase. ¿Cómo se llaman, Briseli? Briseli. Gabriel. Es que vamos a recibir clase. Profe, sigo sin poder iniciar mi video. Me parece que va a estar sin video, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, a ver, le pregunto a Manuel, que está por ahí, ¿verdad? Manuel, dime, ¿cómo se llaman, digamos, el ángulo aquí marcado como 50 y X? Tienen, digamos, un nombre en particular, ellos dos. A ver, Hans. ¿Qué cosa, profe? Este ángulo marcado como 50 y este otro marcado como X, ¿verdad? Que vale 130. Son suplementarios. Exacto, así es. Sí. Entonces, ese par de ángulos, como suman 180, se dicen suplementarios, ¿verdad? También ángulos que suman 90, ¿cómo se llaman? Complementario. Así es, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos que vos estás ahí recordando son conceptos necesarios, digamos, para la clase de hoy. Porque la clase de hoy vamos a definir, digamos, varias cosas y trabajar algunos problemas. Ok, entonces mira, me regreso a la clase que tenía preparada para ustedes, que es esta. Este documento te lo voy a compartir justo ahora en WhatsApp. Se llama clase 5. Al principio de esta clase, digamos, es como que tiene mucha teoría por leer. Son como 10 o sea, 9 páginas de teoría por leer. Entonces, vamos a ver si avanzamos a ella, ¿verdad? Ok, entonces vamos a darle acá. Ok. Entonces, mira, primero, vamos a hacer algunas definiciones. O sea, vamos a definir lo que es un ángulo, ¿verdad?
Entonces digo que yo, o sea, definimos ángulo de la siguiente manera. Decimos de que es la unión, en este caso, de dos rayos que son no colineales. Y ya habíamos definido nosotros cuando dos rayos eran colineales. Entonces, en este caso, cuando son no colineales, en este caso, y tienen un punto, o sea, tienen el origen en común. Por ejemplo, aquí está la gráfica, ¿no? Entonces, en esta gráfica pueden ver de que tiene dos rayos, el rayo AB y el rayo AC. Y la unión de esos dos rayos genera un ángulo. Sería el ángulo BAC. Los ángulos se definen dependiendo de su vértice. Por ejemplo, en este caso, los ángulos tienen lados y tienen vértices. O sea, un vértice. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo podría decir de que el ángulo generado entre esos dos rayos sería el ángulo BAC. Y el punto A, ¿verdad? Que el vértice del ángulo tiene que estar en el centro, ¿de acuerdo? Se utiliza este símbolo, que está acá, para indicar de que va a marcar un ángulo, ¿verdad? En la figura, ¿verdad? También a veces no es necesario escribir los puntos B y C. Entonces, a veces solo decir el ángulo a menos que sea muy confuso para entender. Es que a veces, por así decirlo, dos ángulos pueden tener el mismo vértice. Así que no podrías saber quién sería el ángulo A si no marcas puntos sobre los lados. Por ejemplo, entonces suponete que vos tenés acá, vamos a ahorrar un poquito. Entonces supone, vamos a ocultar cosas. Ok, entonces mira, vamos a marcar aquí ángulos. Y por ejemplo, aquí sería incorrecto, o sea, aquí se forman varios ángulos, ¿de acuerdo? Varios de ellos. Entonces, ¿cómo hago yo para nombrar a los ángulos? Yo necesito a puntos. O sea, necesito tener marcado puntos. Entonces, primera pregunta, ¿verdad? ¿Podría yo llegar a marcar este ángulo? ¿Ver? Entonces, si yo no tengo, digamos, puntos sobre estos segmentos, yo no podría poder identificar los ángulos. Por ejemplo, este ángulo que está acá. Debería yo de conocer, digamos, puntos que estén sobre los lados de ese ángulo. Y también, por ejemplo, este ángulo de acá. A ver. Por ejemplo, este ángulo de acá. A ver, vamos a marcarlo por aquí. Ok, entonces, igual yo necesito saber, digamos, por ejemplo, de referirme a esos dos ángulos, ¿verdad? No sería correcto definir a esos dos ángulos como el ángulo A, porque no sabrías cuál de los dos estás refiriéndote, ¿no? Entonces, por así decirlo, como el vértice es compartido, yo necesito otra manera de llamar al ángulo. Y por ejemplo, ¿cómo llamaría al ángulo que está vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en rojo. Entonces, ¿cómo llamaría el ángulo que está en rojo? Lo escucho. ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Hay que escribirlo si no quieren decirlo. Ok, veo. No ves nada en rojo. Permitime. A ver. Entonces, sí. Ok, entonces voy a componer eso que no ven el ángulo. Entonces, a ver. Entonces, resulta que este ángulo que está marcado a la izquierda, ¿no? Suponía que tenía que estar marcado en rojo, ¿no? Lo pueden ver ahora. Ah, discúlpame. Entonces, estoy acá, disculpa.
Ok, entonces mira, estamos acá. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, dime, Harry. Estoy leyendo ahora sí. Entonces, ahora sí, disculpen, es que lo que pasa es que estaba en otro lugar. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes marcan o ven cómo se llama el ángulo marcado en rojo en la figura? Si ese ángulo tiene nombre, entonces, ¿cómo se llama? EAF. EAF. ¿Y tiene otro nombre? Aparte de EAF. FAE. FAE, ¿verdad? Entonces, ahí es la cuestión, ¿verdad? Cuando vos tenés la notación de los ángulos, por así decirlo, esta que nos da el documento, lo voy a compartir de nuevo. Entonces, esta que nos da el documento nos dice, ¿verdad? Que el ángulo, más bien, que para llamar a un ángulo, yo necesito usar o esta nomenclatura de 3 letras, en donde la letra central es el vértice, o esta nomenclatura, ¿verdad? Solo que esta nomenclatura, tengan cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el ángulo que está ahora en verde, ¿cómo se llamaría? Lo pueden ver, ¿verdad? No. BAG. BAG, ¿verdad? Entonces, este ángulo B, y también tiene otro nombre, GAB. AB, ¿verdad? Entonces, ese ángulo, ¿verdad? O sea, ambos, el rojo y el que está en verde, tienen el mismo vértice en A. Así que sería incorrecto, ¿verdad? Llamarlo a los dos. No sería incorrecto, por así decirlo, pero sería como me ayuda mucho llamarlo a los dos ángulo A, porque pues son diferentes ángulos. No necesariamente miden lo mismo. De hecho, no miden lo mismo. Si te fijas aquí, uno mide 52 y resto, y el otro mide 57. Ok, entonces, jóvenes, niños, ustedes tienen que dominar esta primera parte. Entonces, es bastante sencilla, solo es cuestión de familiarizarse rápido, ¿verdad? Entonces, continuemos. Hay otras definiciones necesarias que bueno, primero, entonces, si yo tengo tres puntos, cualesquiera, que no son colineales, la unión de los segmentos se va a llamar triángulo. Y el triángulo se va a denotar con esta letra. Entonces, uso una letra griega, se llama delta. Esto se va a leer triángulo ABC. ¿De acuerdo? Además, los puntos A, B y C se llaman vértices del triángulo y los segmentos AB, BC y AC son los lados de ese triángulo, ¿verdad? Todo triángulo determina 3 ángulos, que son los llamados ángulos interiores o ángulos internos del triángulo. Bueno, otra cosa que tenés que a veces dominar sería que la suma de longitudes de los lados se llama perímetro de un triángulo. Todo eso está bastante bien, ¿no? O sea, todo eso lo recordás. Siguiente definición, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros, o sea, si ya sabemos de que, o sea, si ya dominamos la cuestión de ángulos, entonces a veces hay puntos que están adentro de un ángulo, entonces se llama un punto interior. O sea, por ejemplo, este punto que está por acá, el punto P, es un punto interior al triángulo. Y también en este caso, yo tengo puntos exteriores, ¿no? Pues, así como hay puntos interiores, hay puntos exteriores. Entonces, también deberían de saber, ¿verdad? De que si ustedes tienen un ángulo, ¿verdad? Entonces, un punto respecto a un ángulo puede estar en 3 lugares. Puede estar en el interior, en el exterior, o puede estar sobre los lados del ángulo. Entonces, ok, aquí damos otra definición, ¿verdad? En este caso es punto exterior. Dice que un punto exterior son todos los puntos del plano que no están en el interior ni en el ángulo, ¿verdad?
Hay algunas definiciones que por ahí pueden ver. Ahora me paso a esta otra parte. Entonces dice, una definición, ¿verdad? Un punto que está en el interior, un punto está en el interior de un triángulo, ¿verdad? Sí está en el interior de cada uno de los ángulos del triángulo. Un punto que está en el exterior de un triángulo sí está en el plano del triángulo, pero no está en el triángulo ni en su interior. Y entonces se cumple esta propiedad para un punto interior del triángulo. O sea, un punto es interior en un triángulo cuando es interior a los tres ángulos que forma ese triángulo. Y pues eso es, al principio, digamos, bastante irrelevante, pero después va a ver que funciona esa definición de punto interior. Ok, entonces avancemos. Y vamos a esta parte, ¿no? Que es un postulado para medida de ángulos. Entonces, mira, esta parte es muy importante. Entonces digo que si yo tengo un ángulo, digamos ABC, entonces a ese le va a corresponder un número real. Ya he estudiado lo que es un número real, ¿verdad? ¿Qué es un número real? A ver, pregunto a... Bueno, la pregunta es para todos, pero a ver, Adrián, ¿qué es un número real? No recuerdo. A ver, por ejemplo, el número 5 es un número real. Sí. Sí. Ok, el número, digamos, 1.2 es un número real. Sí. Sí. Ok, entonces ahora, el 0 es un número real. Sí. Sí. De hecho, todos los números, ¿verdad? Que estén formados por, en este caso, decimales. O sea, todos los números enteros, el 0, el 1, el 2, etcétera. Y todos los que tengan también decimales son números reales. De hecho, la mayoría de los números son números reales. Por ejemplo, hay unos números que no son reales, se dicen números que son imaginarios. Por ejemplo, raíz de -1. Ese número no es real. De hecho, un número real es el que vos podés ubicar en una recta real. Una recta real sería como tener una regla, ¿no? Entonces, y esa regla, pues tiene diferentes longitudes. Entonces, todas las longitudes que se pueden medir con esa regla van a ser números reales. Hay también los negativos. Sí, los negativos, pero no pueden estar en la regla. Bueno, los negativos de una regla sería si vemos la regla del otro lado. Así es. Tendría Tendría que 0, tener, -1, -2, -3. Y el tendría que otro tener sería... un punto de referencia, ¿no? O sea, el punto de referencia sería tu 0 y luego en un sentido los positivos y en el otro los negativos. Buen punto. Así es. Entonces, en geometría, ¿verdad? Y en esta parte, en geometría, resulta, ¿verdad?, de que se utiliza mucho esta medida de ángulo entre 0 y 180 grados. En este caso, esos grados se refieren a una escala de medida que se llama sexagesimal, ¿verdad? Entonces, esa medida sexagesimal nos permite marcar ángulos entre 0 y 180, aunque hay otros tipos de medidas. Por ejemplo, hay sistemas que se llama sistema cíclico y hay un sistema que se llama sistema centesimal, perdón. Entonces, un sistema cíclico, por ejemplo, es el que dice de que los ángulos, por ejemplo, el ángulo, el giro completo en una circunferencia es de 360 grados o 2pi radianes. Entonces, de inicio, pues quería eso, ¿no? Ya les mando otra, o sea, les voy a mandar ahorita el PDF de esta clase para que lo vayan leyendo. Hay muchas cosas que leer, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer problemas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sistema sexagesimal? El sexagesimal es el que te da los ángulos, por ejemplo, el de los grados.
el de los 90 grados, el de los 180 grados, es el sexagesimal. El cíclico. El cíclico, el que te da ángulos, por ejemplo, como que la mitad del giro de una circunferencia son pi y se llama unidad de medida radianes. Y el sistema centesimal. El centesimal es el que te dice de que el giro completo de una circunferencia son 400 grados. Locura. Sí, Me encanta. Había simplemente oído que son, 400 grados son una circunferencia. sí, por así decirlo, tiene otro tipo de notación, digamos, por así decirlo. Más bien, para tener un círculo, o sea, si vos tenés un círculo, entonces todo empieza así, ¿no? Entonces, suponete que vos querés, vos tenés, vamos a ver una nueva, observar. Entonces, suponete que vos tenés a un círculo, ¿no? Entonces, suponete que ese círculo tenga radio 1. Entonces, ese círculo especial se llama círculo unitario. Entonces, en ese círculo unitario vos podés marcar ángulos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí lo estás viendo. Entonces, resulta, ¿verdad? De que si vos marcas un ángulo aquí, entonces, ese ángulo en la circunferencia se ve de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este ángulo sería 69 grados. Este sistema de medida es el sistema sexagesimal. Por ejemplo, un ángulo de 180, que sería la mitad de un círculo, entonces es justamente la mitad del círculo, ¿no? También un ángulo puede ir más allá de 180, ¿no? Por ejemplo, puede ir hasta este lugar, que serían 270 grados. Y puede inclusive dar un giro completo. Y si da el giro completo, el ángulo es de 360 grados. ¿Ya miraste? Ok. O sea que sería como un rayo. ¿Sería Nada, como? ¿no? Solo sería un rayo. Sí. Entonces, El segundo, ¿cómo sería entonces? hay otros tipos de, por ejemplo, de medida. Por ejemplo, está esta. Vamos a ver si puedo sacarla por acá. A ver si sale por acá. Déjame ver. Entonces, a ver. Vamos a... no, me parece que por aquí no lo puedo ver. Para los ángulos, por ejemplo, vos podés marcar también en otro tipo de medida, ¿no? Por ejemplo, vos podés marcar ángulos que sean con radianes, digamos. Así que, digamos, cuando vos tenés, por ejemplo, este ángulo, el de 90 grados. Sí. Este ángulo de 90 grados equivaldría en radianes a tener pi medio. Entonces, si vos decís, mira, este ángulo vale 90 grados, entonces viene otra persona y te dice, pues ese ángulo vale pi medio radianes. Y Pi radianes medios. sí, también. Pi por, de hecho, pi entre 2 sería el número de radianes que hay. Pi medio de radian. Entonces, y si te pregunta, ¿y ese pi medio de dónde sale? Ah, fíjate que la longitud de este segmento, de este arco de circunferencia, mide pi medio. Y por eso es que se dice que este ángulo mide pi medio. De radian. De radianes, así es. Entonces, por así decirlo, este ángulo, a ver, lo voy a poner a marcar por aquí, digamos. Entonces, va a ser así. Y va a valer pi medio. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ese ángulo vale pi medio porque este arco de circunferencia vale pi medio. Esta circunferencia es especial. Esta circunferencia es la circunferencia unitaria. No en todas las circunferencias pasa eso, ¿verdad? En donde su ángulo mide lo mismo que su arco. Solo en la circunferencia unitaria. Bien, entonces, eso... Y en la circunferencia unitaria es que el radio vale 1. Así es. El radio de esa circunferencia es 1. Pero si yo marco este radio, este segmento vale El radio AB.
Y si yo marco el radio, digamos, AC, también ese radio vale 1, ¿no? Porque este círculo es unitario. Y si yo marco a este arco, por ejemplo aquí, haciendo centro en A, voy a marcar el arco BS, por ejemplo, voy a ocultar el círculo. Entonces, ese arco, ¿cuánto mide? Aquí está la longitud, mira. A ver, aquí está. Este que dice 1.57, eso es pi medio. Pi medio. Sí, por ejemplo, vamos a ver más decimales. ¿Cuántas cifras de pi te sabes? Entonces, cuando vos dividís pi entre 2, entonces eso te da 1.57, ¿verdad? Entonces, Sí. eso lo puedes ver con pequeña calculadora, ¿no? O sea, por ejemplo, este es pi. Pi entre 2. Pi entre 2 es 1.57. Entonces, vamos a ver para que lo vean. Ahí está, lo están viendo, ¿verdad? La calculadora. Sí. 1.57 que corresponde al valor del arco. Es cierto. Redondeando queda así. Sí, sí. Ok. Entonces, pues ahorita vamos a hacer un pequeño corte. Te decía, te envío este documento para que lo tengas y seguimos. Me parece que hoy terminamos a las 12 para que vayan a almorzar. Ok. Ya regreso, ya regreso.